Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Otra de las ventajas que tiene esto del confinamiento es que sabemos dónde está Alberto Aparici. ¿Dónde está? Pues en su casa, como el resto de las personas de este país. Está teletrabajando. Es verdad que él, para no perder una cierta conexión con los viajes espaciales, él lo que hace es... Bueno, es que no sé si lo puedo contar. Es una cosa muy íntima. Él lo que hace es que trabaja desde su casa. De hecho, ahora mismo le saludaré y entraremos en su casa, pero con unas pantuflas de la Guerra de las Galaxias. Es que esta es la manera que él tiene de seguir conectado, aunque sea de manera así un poco figurada, a el mundo del espacio, que es el que a él le fascina. Bueno, vamos a entrar, atención. Esta es la primera vez que entramos en casa de Alberto, no se sorprendan ustedes los oyentes, porque hablamos de una personalidad, en fin, muy peculiar. Entonces hay que entenderlo. Alberto Aparici, buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Desde la sala de máquinas de mi casa. Gracias por dejarnos entrar en tu nave, en tu casa. Sí. Qué bonito, esta época en la que en lugar de Star Wars se hablaba de la Guerra de las Galaxias y no decíamos, este es el episodio 8 o el episodio 25, ¿no? Qué bonito, esas épocas. Tienes razón, sí. Cuando éramos pequeños. Exacto, sí. Cuando solo había una Guerra de las Galaxias. Hombre, la alegría que nos dieron a los críos cuando supimos que tenía segunda parte, que después de... ¿Cómo era? El Imperio Contraataca, ¿no? Eso es, efectivamente. Que es la continuación de la Guerra de las Galaxias. ¡Qué maravilla! Con Luke Skywalker. Entonces, qué cosa más bonita. Yo tengo que decirte que todas esas ya las vi de tirón. Yo cuando me enteré de que esto existía, claro, ya había salido hasta el Retorno del Jedi. Claro, porque tú eres un joven de 15 años y es normal que todo esto te suene a nuevo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que te prevengo, sin ánimo de invadir tus competencias, de que estos días no voy a permitir temas, digamos, poco optimistas. Por ejemplo, está proscrito hasta nueva orden el tema agujeros negros. Porque claro, ya... Con lo interesantes que son, pero si a la gente le gustan. Ya, pero a ver, antimateria, como la semana pasada. Antimateria que igual explota y tal. Hombre, no es el momento. Meteoritos, pues tampoco, ¿no? La vida social de los virus, pues yo creo que ya hasta que todo esto pase nos olvidamos también de la vida social de los virus, ¿no? Así que vete pensando de qué otras cosas podemos hablar. Bueno, pues de hecho ya me lo imaginaba, Zumer me había puesto sobre aviso, así que hemos traído para esta semana un tema de estos, no sé, creo que en la radio les llamáis temas bonitos, ¿no? Bueno, sí, son bonitos, sí, los llamo de bonitos. Entonces, está relacionado con el día que es hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es... 20 de marzo. Hoy es 20 de marzo. ¿Y qué cosa pasa hoy? Que ha empezado la primavera. ¿Qué ha empezado la primavera? Sí, lo he contado yo, sí. Esta mañana. Efectivamente. Y aprovechando esta efeméride, vamos a hablar de un asunto que yo creo que es eminentemente primaveral, que es el verdadero mejor amigo del hombre, más allá de las leyendas y los dichos populares. El profesor Rodríguez Brown siempre dice que el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio, lo sabes, ¿no? Sí. Ya, pero creo que eso es solo para el profesor. El resto, que solemos decir que el gran amigo del hombre es el perro, y es verdad, por otro lado, sí. Pero hay otro que es del que vamos a hablar hoy. A ver, Fran, ponme este sonidito que tenemos preparado. A ver, ¿el mejor amigo del hombre son los pajaritos? Bueno, hombre, que esto es una sección de ciencia. Los pajaritos no es que sea un término muy concreto. ¿Qué pajarito? Hola. Hola, Begoña. Hola. Esto no es un pajarito, No me saluda ni Alberto Aparici ni nada. Es un desastre esto. Estamos hablando de pajaritos, sí, ¿qué te parece? Ya a ver si lo escucho bien. Esto es... ¿Qué un estornino no, un estornino no, porque haría más pitido fuerte. Sí, estornino. Un canario. No, ¿Gorrión? Los canarios son mucho más elaborados. Gorrión, efectivamente. Sí, bien. Los gorriones. Los gorriones son el mejor amigo del hombre, y eso de dónde te lo has sacado. Bueno, efectivamente, esto la gente no lo suele decir de esta manera,
pero es un hecho poco conocido que nosotros creamos a los gorriones tal y como los conocemos. Como que, a ver, perdóname, pero yo de esto sí puedo dar fe porque, en fin, conozco lo que he hecho a lo largo de mi vida y no he creado un gorrión en mi vida, jamás, ni lo he pensado. A ver, no me refiero a nosotros personalmente, claro, sino a la especie humana. Los gorriones, tal y como lo conocemos, son un producto de nuestra civilización. Son animales que han evolucionado para vivir junto a nosotros y de una manera, digamos, un poco diferente a como estamos acostumbrados con otros animales, porque los perros, el otro mejor amigo del hombre, los hemos criado, los hemos seleccionado para que fuesen más dóciles, para que sirvieran para lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero los gorriones no. Los gorriones simplemente han estado por ahí, alrededor de nosotros, y se han acostumbrado a aprovecharse de nosotros. Por ejemplo, aprovechan nuestros restos, aprovechan nuestros edificios para hacer sus nidos, y hasta tal punto que ahora los gorriones que conocemos ya son diferentes de sus parientes salvajes. Yo tuve uno de pequeña, un gorrioncillo, y las diferencias que hay, los gorriones, digamos, de ciudad son más cookies, quizás. Cookies, has dicho cookies en una sección de ciencia. Usted, pero es que teníamos que hacerla bonita, ¿no? ¿No era una sección bonita? A ver, quiero decir, no sé si cookie es una palabra que signifique nada científicamente, yo creo que no, pero hay una cosa en lo que has dicho que a lo mejor conviene señalar, que es que, aunque hablemos de que los gorriones son domésticos, ¿vale? De que están acostumbrados a vivir con la civilización humana, eso no quiere decir que sean urbanitas. De hecho, los gorriones viven en cualquier alrededor de nuestra civilización, y eso incluye las zonas rurales, por ejemplo, cerca de campos de cultivo, porque la civilización humana, recordemos, empezó con la agricultura, y ahí fue cuando empezó a labrarse esa relación entre los gorriones y nosotros. Y precisamente por eso, lo que has preguntado, las diferencias que hay con los gorriones salvajes, tienen que ver con estas cosas. Los gorriones domésticos, por ejemplo, tienen cráneos más fuertes, porque las semillas que nosotros cultivamos son más grandes que las semillas salvajes. Nosotros hemos seleccionado el trigo para que tenga semillas más grandes que el trigo salvaje, y los gorriones necesitan poder comérselas. Y tienen también genes para digerir el almidón, que el almidón está por todas partes en nuestra dieta, en el trigo, en el arroz. ¿Por qué? Porque ellos comen lo mismo que nosotros comemos. Son seres de nuestra civilización. Ya. Lo que yo he leído últimamente, Alberto, es que los gorriones se están extinguiendo. Y claro, tengo que preguntarte si esto es verdad o es una mala interpretación de algo. Bueno, la palabra extinguir es un poquito drástica, digamos. Todavía hay muchos millones de gorriones, hay animales que están en mucha peor situación, pero la palabra que usa la comunidad científica es que están en declive desde hace varias décadas, por lo menos desde el año 80, incluso en algunas zonas desde antes. No tenemos datos de todas las zonas que nos gustaría, tenemos sobre todo datos de zonas urbanas, pero en esas zonas urbanas las poblaciones están bajando mucho. Incluso hay ciudades del Reino Unido donde han desaparecido por completo, ya no hay gorriones. Ya, ¿y a qué se debe que no haya? Pues lo malo es que no lo sabemos. O sea, como siempre con algunas cosas científicas, la sospecha es que se debe a un cambio en nuestros propios hábitos, porque están tan acostumbrados a nosotros que si nosotros cambiamos, ellos tienen problemas. Por ejemplo, ahora hacemos casas con menos agujeros, no encuentran sitios para hacer nidos. Sustituimos las plazas con jardines y hierba con plazas de cemento, donde no viven los insectos que ellos necesitan para dar de comer a las crías. De hecho, se observa una tendencia que a mí me sorprendió mucho, que es que los barrios pobres de las ciudades, que tienen infraestructuras más antiguas, tienen más gorriones que los barrios ricos. Qué curioso, o sea que es como si ellos no se respondieran a los cambios, ¿no?, que hacemos en las ciudades. Sí. Oye, pues mirad que para hablar de gorriones, yo no es que no me fíe de Alberto, pero para hablar de gorriones resulta que tengo al teléfono, porque yo intuía por dónde iba a ir la sección de esta mañana, a Alberto Parada, que es biólogo y educador ambiental, y que además divulga en las redes sociales desde un canal que se llama Aventuras Barbudas. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Oye, estamos hablando aquí de los gorriones. ¿En España también se observa este declive de los gorriones? Pues sí, es una faena. En todo el mundo están yendo para abajo en picado, y aquí en España también. Sí, la verdad es que tenemos un problemón con estos pajaritos tan majos. De hecho, además poniéndole números así, o sea, viendo a la ciencia como es un programa, o sea, como esto es una parte de ciencia, sí, hay que buscar los datos de los científicos, y hay en España, por ejemplo, hay un programa de seguimiento de aves que hace la Sociedad Española de Ornitología, que lleva muchos años estudiando las poblaciones de aves salvajes, y, por ejemplo, han estudiado en un periodo de tiempo de 10 años, de 2008 a 2018 más o menos, que la población entera de gorriones de España disminuyó más de un 20%, lo cual es totalmente disparatado. O sea,
Es 30 millones de gorriones que han desaparecido en 10 años. O sea, da miedito las cifras. Y en algunas ciudades se está hablando mucho últimamente de especies invasoras. Se habla mucho de las cotorras. ¿Eso puede tener también puede estar entre las causas del declive de los gorriones o no? Las famosas cotorras, sí. Son una parte, como decía mi tocayo, los gorriones están desapareciendo por muchísimas causas y una de ellas son las especies invasoras. Lo que pasa que, claro, todo el mundo conoce a las cotorras porque son las que más ruido hacen, literalmente. Entonces, el problema no solo es de las cotorras, sino de muchísimas otras especies, ya no solo animales, sino también vegetales, porque les generan problemas de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, ya no solo, digamos que tienen competencia con ellas, que les atacan directamente porque sean más agresivas o menos, o lo que sea, sino que compiten por los mismos recursos, por ejemplo, se alimentan de la misma comida, o incluso, ahora en un contexto de cambio climático que estamos, hay especies que están moviéndose, que están desplazándose hasta zonas que antes no había, y están portando, por ejemplo, enfermedades que se llaman emergentes, que son enfermedades que aparecen ahora de golpe, que nunca habían estado. Entonces, son una de las causas, podemos decirlo así. Oye, y ahora que todo el mundo está encerrado en su casa, que estamos todos confinados y que hay poca gente por la calle, ¿esto a los gorriones les parecerá el paraíso? Porque pueden acampar por ahí a sus anchas. ¿O? Qué curioso. Es que es una cosa súper curiosa, además, porque estamos ante un escenario que nunca había pasado, y es que ahora de repente se ha paralizado el mundo. Y es una oportunidad como muy interesante dentro del problema que tenemos ahora mismo para estudiar, por ejemplo, el comportamiento de la fauna salvaje, sí, ahora en un momento en el que no va a haber mucha gente ahí en la calle. Yo creo, personalmente, mi opinión es que va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, como decía antes Alberto, los gorriones se han adaptado a vivir con nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros somos una fuente importante de alimentación para ellos, porque al final gran parte de su alimentación depende un poco está muy ligada a nuestra actividad. Sí. Entonces, es verdad que parte de su alimentación pues no le va a llegar porque es de nuestros desperdicios, por ejemplo, de los restos que dejamos por ahí. Pero por otro lado también sí que es verdad que van a tener como mucho más sitio para acampar en sus centros, como decías, Carlos. Entonces, yo creo que será una cosa así. De hecho, es una oportunidad, como decía, súper importante, por ejemplo, para estudiarlo, porque van a ser unos días en los que van a estar ahí campando a sus anchas. Entonces, ya están surgiendo proyectos, por ejemplo, en redes sociales o de gente que trabaja con esto, para estudiarlos. Entonces, hay un proyecto que me gustaría contaros, que es súper rápido, que es súper bonito y que lo está llevando mi amiga Elena Moreno, de la Asociación Ecourbe, que es un proyecto de ciencia ciudadana, en la que todo el mundo en su casa, cualquiera, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento ni nada, puede dedicar 15 minutillos al día a estudiar un poco las aves que hay desde su balcón y así llevar como un control más o menos de lo que van a hacer estos días las aves en general y los gorriones en particular. ¿Y compartir luego esa información con alguien? ¿O eso es. Y luego compartirlo. Esa propia asociación luego va a recopilar todos esos datos y lo que va a conseguir es hacer un estudio en tiempo real de qué pasa cuando no hay personas en la calle y luego se va a extender a cuando pase ya esta cuarentena y se va a estudiar un tiempo después y ver qué es lo que pasa cuando sí que haya y compararlo y ver qué pasa, si en realidad es bueno, si en realidad es malo, porque es complicado predecirlo. Entonces, me parece interesantísimo. ¿Puedes repetir los datos del que quiera sumarse a esta iniciativa? A ver. Sí, por supuesto. Quien quiera conocer un poco más del proyecto puede contactar con Ecourbe, que la busque en las redes sociales, o directamente también, o me puede escribir a mí en las redes sociales, en Aventuras Barbudas, que me pregunta a mí y yo luego ya le derivo lo que sea. Ecourbe o Aventuras Barbudas, qué interesante. Muchas gracias, Alberto, cuídate. Muchas gracias a vosotros. Fuerte abrazo, Alberto. Otro, hasta luego. Que es biólogo. Adiós, Alberto Aparici, que sigas disfrutando de tus pantuflas de la Guerra de las Galaxias. Chao, adiós. Hasta el siguiente día en el espacio, en casa. Contamos a esta hora de la mañana, 12:11 en Canarias, las noticias. Noticias en Onda Cero.